El hermafroditismo refiere a la existencia de órganos sexuales masculinos y femeninos en un mismo ser vivo. O sea, seres que poseen un aparato mixto capaces de crear gametos masculinos y femeninos. Los gametos son las células reproductivas que llevan información genética, o sea, espermatozoide y óvulo. Esta característica se da en muchos animales invertebrados y en vegetales. En términos estrictos, los animales hermafroditas, dado que producen los dos tipos de gametos, podrían autofecundarse. Lo cierto es que, salvo excepciones, necesitan un compañero o una compañera para poder procrear, lo que se conoce como fecundación cruzada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para hablar de las estrategias reproductivas es que la fecundación cruzada es la que buscan todos los organismos. La autofecundación es una estrategia que poseen los hermafroditas, pero no es su finalidad. Fecundación cruzada. Dos individuos, un macho y una hembra, intercambian gametos con información genética. En la autofecundación, un mismo individuo intercambia sus gametos hembra con sus gametos macho. Cada animal, cuando es hermafrodita, se reproduce de manera diferente, esto según su especie. No es que todos los hermafroditas se reproduzcan igual. Son aquellas especies que nacen con un tipo de sexo y luego en su adultez lo modifican. Determinadas especies pueden volverse de manera alternada machos o hembras en función del sexo que la especie necesite en un momento dado. Por ejemplo, un animal que nace con un sexo determinado y luego cambia a otro es el pez guppy. Este es un pez de agua tropical que se reproduce fundamentalmente en cautiverio. Esta especie puede nacer hembra y a la falta de machos en la cercanía convertirse en macho o también a la inversa para de esta manera procrear la especie. En los animales o especies hermafroditas, el sexo no está determinado por la cantidad de cromosomas X o Y que determinan si una especie es macho o hembra. Por el contrario, está determinado por la madurez en torno al ambiente de cada especie. A continuación mostramos una lista de animales hermafroditas, unos cuantos ejemplos para comprender mejor este tipo de reproducción. La reproducción de la lombriz de tierra es por copulación y esta es de forma hermafrodita secuencial, o sea que a lo largo de su vida cambiará de un sexo a otro. No todos los crustáceos son hermafroditas, pero sí la gran mayoría. Se reproducen por huevos que ellos mismos pueden fecundar, aunque lo normal es que dos animales intervengan en la reproducción. Es uno de los animales hermafroditas más populares del mundo. Generalmente desarrollan el género masculino en etapas juveniles y van cambiando a hembra durante su madurez. Su condición de parásito interno hace que sea bastante complicado poder reproducirse con otro organismo. Por este motivo recurre a la autofecundación, pero si tiene la oportunidad, recurre a la fecundación cruzada. Ahora voy a hablar sobre el gonocorismo. El gonocorismo es la reproducción sexuada en la cual los individuos poseen solamente un órgano reproductor, femenino o masculino. Para reproducirse necesitan que ese individuo tenga un aparato reproductor opuesto, o sea, diferente. Este tipo de reproducción ocurre en las especies adultas y poseen solamente un sistema reproductor, pudiendo tener ovarios o testículos. Existen muchas especies gonocóricas. Por ejemplo, tenemos a la abeja reina, cuyos órganos reproductores son 2 ovarios, y el zángano, que es la abeja macho, cuyos órganos reproductores son 2 testículos. El aparato reproductor de los tiburones. En el aparato masculino, los testículos del tiburón
no se encargan solamente del espermatozoide, sino también de las hormonas corporales, como el desarrollo de los pterigópodios. Los pterigópodios están orientados normalmente hacia la cola. En el momento de la cópula, uno de ellos gira hacia adelante mediante la acción de unos músculos conectados a las aletas pélvicas para introducirse en la cloaca de la hembra, uno o dos a la vez. O sea, el tiburón, el aparato reproductor del tiburón tiene dos penes o dos pterigópodios. Bien, y en el aparato reproductor femenino las hembras tienen dos úteros, así como el tiburón macho tiene dos penes. Bien, los úteros están situados uno a cada lado del esófago y la hembra tiburón también produce hormonas sexuales y durante su ciclo y durante el apareamiento. Las hembras son más grandes que los machos y tienen la piel más gruesa para evitar heridas durante el apareamiento. Las hembras también tienen una reproducción llamada partenogénesis, que consiste en el desarrollo de células sexuales femeninas dando lugar a un nuevo individuo sin la necesidad de la intervención sexual masculina. O sea, sin fecundar comienza su gestación para dar lugar a un embrión genéticamente igual a su madre. Este es el gonocorismo de los tiburones. A continuación voy a hablar sobre el gonocorismo en las aves. Cada uno de ellos, tanto la hembra como el macho, tienen un aparato reproductor y necesita de otro para poder reproducirse. El aparato reproductor de las aves macho está conformado por un par de testículos, el epidídimo, ductos diferentes y órgano copulador o falo. Este último está presente solo en algunos ejemplares, como por ejemplo patos, cigüeñas y avestruces. Los testículos, ubicados en lo alto del abdomen y cerca de los riñones, tienen como función principal producir esperma y testosterona, que es la hormona masculina. Los testículos son similares a un frijol, pequeños, avasculares, de superficie lisa y de color blanco, aunque en algunos ejemplares pueden ser total o parcialmente pigmentados. Su tamaño puede variar dependiendo de la edad del ejemplar y de la temporada en la cual se encuentre, siendo más largos y grandes son los machos maduros, que se encuentran en temporada de apareamiento. En la mayoría de las aves, el apareamiento suele llevarse a cabo a través de un breve y repetido contacto entre las cloacas de ambos sexos, aunque en ejemplares que tienen falo hay una cópula con penetración que facilita la transferencia de espermatozoides. El aparato reproductor de las hembras está formado por dos ovarios y un oviducto, que a la vez conduce a la cloaca. El aparato reproductor de las aves hembras solo es funcional el ovario izquierdo, ya que el derecho degenera durante las primeras etapas del desarrollo. Los ovarios de las hembras maduras presentan grupos de pequeños folículos, que durante la época de apareamiento entran en una fase rápida de crecimiento y maduración. Aparte de producir óvulos, el ovario también tiene como función liberar hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. El hombre cuenta con un aparato reproductor masculino y la mujer con un aparato reproductor femenino. El aparato reproductor masculino está formado por dos glándulas sexuales llamadas testículos. El pene es un órgano copulador que ante el estímulo sexual aumenta su volumen, se torna rígido y también libera semen dentro del aparato reproductor femenino durante el coito. El aparato reproductor femenino está constituido por genitales externos a los cuales llamamos vulva, es decir, monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris y vestículo. Genitales internos, que son la vagina, el útero, trompas de falopio y los ovarios. Básicamente, el aparato reproductor femenino junto al aparato reproductor masculino son encargados de garantizar la reproducción humana. Ambos son totalmente complementarios y necesarios.
gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, se desarrollan en órganos denominados gónadas. Todos los organismos que poseen gónadas de un solo sexo, ya sea femenino o masculino, son llamados seres gonocóricos. A continuación se presentan distintos ejemplos de seres vivos gonocóricos, comenzando por el ser humano. La reproducción en el ser humano presenta distintas fases: el coito, la fecundación, la gestación del feto y el parto. La fecundación en el ser humano es interna, por lo que el pene penetra en la vagina y es allí donde realiza la eyaculación. En la fecundación sucede la unión del óvulo y el espermatozoide, dando lugar al cigoto. Al unirse cromosomas de ambos sexos, estos determinarán cómo será el sexo del ser que irá a desarrollarse. Otro ejemplo de ser vivo gonocórico son los prototerios o monotremas. Estos son mamíferos ovíparos. Ahora pasemos a los metaterios o marsupiales. La estructura reproductiva de los marsupiales en cuanto al macho consta de un pene que a veces es bífido, es decir, que en un extremo del mismo se encuentran divisiones con un escroto extraabdominal, y en la hembra presenta un aparato reproductor característico con un útero doble. En cuanto a otro ejemplo, que son las aves, estas se reproducen de manera sexual y presentan la fertilización interna, por lo que para el apareamiento es necesario macho y hembra. Otro ejemplo son los reptiles. Entre estos se ha seleccionado la tortuga y la serpiente. La tortuga presenta también una reproducción sexual y es un ser vivo gonocórico, por lo que presenta gónadas que pueden ser testículos u ovarios. En un individuo se presenta el aparato reproductor masculino y en el otro el aparato reproductor femenino, por lo que también se necesita de los dos progenitores para realizar la reproducción. En cuanto a las serpientes, el aparato reproductor en el macho presenta el llamado hemipene. El hemipene se encuentra contenido en el interior del cuerpo, por lo que solamente emerge en el momento del apareamiento, y para esto se vale de un tejido retráctil que se encuentra en esa zona. Otro de los ejemplos de seres gonocóricos son las abejas. La reproducción en este insecto es llevado a cabo mediante un sistema llamado haplodiploidía, donde la reproducción necesita de un macho y hembra para concretarse. Hasta aquí hemos presentado distintos ejemplos de seres vivos gonocóricos, pero apuntando solamente a los animales. Ahora pasamos a otros ejemplos, pero de esta vez en los vegetales. Al hacer referencia a los vegetales, y puntualmente a aquellos que producen solamente un tipo de gametos, se los denomina dioicos. Una especie dioica es aquella que posee plantas que solamente forman flores femeninas o flores masculinas. Entre los vegetales que se presentan a continuación se encuentra la Cycas revoluta. Estas producen inflorescencias que en el caso de los ejemplares masculinos son largas y en el caso de las femeninas son más redondeadas y compactas.
Otro ejemplo es el Ginkgo biloba. Los ejemplares masculinos presentan inflorescencias amarillas que se encuentran agrupadas en forma de amentos, por lo que presentan un eje primario, lo que facilita que se lo pueda desprender posterior a la fecundación. Ahora pasamos a otro ejemplo, que es la Pistacia vera. En esta las flores no poseen pétalos y se encuentran unidas en racimos, siendo las femeninas más rojizas y las masculinas verde amarillentas. Y por último, la Persea americana. En esta las inflorescencias son panículas que están compuestas por flores de 5 a 6 milímetros de color amarillo. Ahora vamos a conocer otros ejemplos de especies hermafroditas. Como ejemplo tenemos a las sanguijuelas. Estos son animales invertebrados y pertenecen a la familia de los anélidos. Cada individuo tiene tanto los órganos reproductivos masculinos como los femeninos y practican la fertilización cruzada. Las vieiras son moluscos bivalvos. La fecundación es externa. Esto significa que liberan sus células reproductoras al mar en diferentes momentos, evitando así la fecundación. Así, al juntarse ambas células reproductoras producidas por el mismo animal, ocurre la fecundación. Los gusanos planos también se conocen como planarias. Son animales invertebrados y la mayoría de las especies son hermafroditas. Estos animales se reproducen por fecundación, pero también pueden reproducirse por segmentación, ya que cada segmento que posee el cuerpo de estos gusanos poseen sus propias células reproductoras. Otro ejemplo son los caracoles. Estos son moluscos provistos de una concha espiral. Son hermafroditas porque poseen los dos órganos reproductores masculinos y femeninos, por lo tanto producen tanto óvulos como espermatozoides. Ellos deben acoplarse, por lo que no pueden practicar la autofecundación y por lo general el periodo de reproducción es en primavera u otoño. Las babosas de plátano son moluscos gasterópodos del orden Pulmonata. En este caso, el apareamiento con una pareja es más deseable biológicamente, pero en el caso que no lo logren, pueden practicar la autofecundación. El órgano sexual masculino de una babosa de plátano es relativamente grande en relación a su tamaño, por lo que durante el apareamiento puede ser que se peguen y puede ocurrir que pierda su órgano masculino. Pero, como son hermafroditas, puede continuar apareándose como hembra, de aquí una cualidad que tienen estas babosas de plátano. También las babosas marinas coloridas poseen ambos órganos reproductores masculinos y femeninos, activos durante la cópula. Después del apareamiento, la porción externa del pene se desprende, pero puede volver a crecer dentro de las siguientes 24 horas. En el caso de los peces aldeas, no practican la autofecundación. Ellos encuentran otra pareja y intercambian los roles durante este proceso de reproducción. Esto ocurre generalmente en el transcurso de una noche. Los corales son animales coloniales. Las especies hermafroditas generan óvulos y espermatozoides que son liberados hacia la superficie del agua en paquetes, lo que contribuye a que no se disuelvan en el agua. En este caso, las especies se dividen en proctándricas, si primero maduran como macho y después lo hacen como hembras, protoginias, si primero maduran como hembras y después lo hacen como machos, y bidireccionales, cuando pueden cambiar varias veces de sexo. Como ejemplo tenemos al pez dorada. Es una especie que al nacer es macho y luego durante el transcurso de su vida, hasta los 2 años, cambia de sexo y a partir de los 3 años se transforma en hembra. O también puede permanecer como macho durante toda su vida. En el caso del pez payaso, estos nacen machos todos,
pero durante el transcurso de su vida cambian a hembras. Como estos peces viven en grupos, pueden también cambiar de sexo si, por ejemplo, muere la hembra de ese grupo. En cada anémona, que es un animal nidario, donde estos peces viven en simbiosis, existe un harem, un grupo de estos peces que está conformado por una hembra, un macho reproductor y otros machos que no son reproductores. En el caso de que muera la hembra, el macho reproductor se transforma en hembra y los demás machos que no eran reproductores, el que sea de mayor tamaño, pasa a ser un macho reproductor. Otro ejemplo es el caracol lapa zapatilla común, o también conocido como concha de barca. Es una especie de caracol de mar, o sea, es un molusco gastrópodo. Nacen como machos y después pueden transformarse en hembras. Estos moluscos viven en grupos, donde la hembra es el organismo más viejo y más grande de ese grupo, y viven de manera apilada. Una vez que la hembra muere, pasa a ser uno de los machos, se transforma en hembra y pasa a ser el que forma parte de ese grupo, representando el rol principal dentro de ese grupo. Otro ejemplo es el camarón limpiador del Caribe. Se desarrolla como macho durante su etapa juvenil, pero cuando alcanza la madurez cambia de sexo y se desarrolla como hembra. La rana arbolícola africana, que en sus etapas juveniles es un macho y cuando alcanza la etapa adulta se desarrolla como hembra. La breca es un pez común del mar Mediterráneo y también es conocido como pajero. Pasa sus 2 primeros años de vida reproduciéndose como hembra, pero al tercer año de vida y cuando ha alcanzado una longitud de 17 centímetros se transforma en macho. El pez verde es uno de los más conocidos y más coloridos del mar Mediterráneo. También en este caso, cuando nacen son hembras, pero durante el transcurso de su vida se transforman en macho. El pez loro es un pez que puede cambiar de sexo de acuerdo a la estructura social de su población, de acuerdo al número de machos en función del número de hembras. Estos peces por lo general forman harems, donde existe un macho dominante y varias hembras. Cuando el macho muere, la hembra dominante se transforma en el macho del harem. Esto le puede llevar alrededor de 5 días. El pez góvido tropical es un pez de mar y clima tropical y está asociado a los arrecifes de coral. Otro ejemplo es el pez gobio catalina azul, que también puede cambiar varias veces de sexo. El hermafroditismo también está presente en las plantas, en especial las plantas que tienen flores, o sea, las angioespermas. Cuando en una misma flor se encuentran ambos órganos reproductores, se dice que esta flor es hermafrodita, por lo que posee el órgano reproductor masculino estambre y el órgano reproductor femenino pistilo en la misma flor. Algunos ejemplos de plantas cultivadas muy comunes son el tomate, la manzana, las leguminosas o los cítricos. A diferencia del resto, las hermafroditas se autopolinizan solas, no necesitan de un insecto polinizador. Por ejemplo, el tomate es una de las plantas más conocidas a nivel mundial. Sus flores son hermafroditas y se autofecundan. No produce néctar porque no necesita atraer a los polinizadores. Sus estambres son de gran tamaño y forman como un tubo que envuelve y encierra al pistilo, asegurando de esta manera la fecundación. Las flores de la manzana también son hermafroditas y se agrupan en racimos que albergan entre 3 y 6 flores. Las flores del naranjo se denominan azar. Nacen solitarias o en pequeños racimos durante la primavera. Otro ejemplo es el tulipán, cuyas flores también son hermafroditas por la presencia de ambos órganos reproductores en la misma flor.
También existen las plantas monoicas, que surgen como una evolución de los ejemplares hermafroditas. En este caso, las plantas tienen tanto flores femeninas como flores masculinas. Entre las plantas más cultivadas con estas características se encuentran el maíz, el arroz, el sorgo y también el trigo. El maíz es uno de los cultivos más extendidos por todo el mundo y también es una planta hermafrodita y monoica. Se considera que es hermafrodita porque se puede autofecundar a ella misma. En el maíz, la flor masculina se conoce popularmente como panoja. Crece en el extremo superior de la planta, mientras que las flores femeninas crecen en la parte más de abajo. Esto provoca que durante el viento y el movimiento de la planta, las flores masculinas que están por encima liberen el polen, que llegará a las flores femeninas que se encuentran debajo, pudiendo esta planta fecundar a sus propias flores.